Lo primero que vio Jack Hollister fue algo oscuro tendido en medio de la hierba. Al principio pensó que era un ciervo muerto, pero cuando su caballo se acercó, se quedó helado en la silla. Era una mujer, una monja joven vestida con un hábito negro, tendida bajo el ardiente sol de Kansas. Jake saltó del caballo tan rápido que el polvo se levantó como humo. Se arrodilló junto a ella. Sus pies estaban descalzos, cortados y cubiertos de polvo, con los dedos endurecidos por la sangre seca. Su hábito olía a sudor y a tela cocida por el sol. Una mezcla intensa de miedo y calor que le dijo a Jack que había estado corriendo durante mucho tiempo bajo aquel cielo cruel. Jake le tocó la muñeca para buscarle el pulso. La piel estaba caliente, ardiente, como si hubiera caminado millas bajo el calor sin descanso. Sus labios se movieron apenas. Un susurro tan débil que pensó que era el viento. Esto está prohibido. Se inclinó más. Ella lo repitió, esta vez con la voz temblorosa, como si tuviera miedo incluso de que las palabras salieran de su boca. Jake había visto mucho en sus 52 años, sequías, tiroteos, inviernos duros, pero nunca había visto a una monja desplomada y sola en la pradera con el miedo escrito en la cara. Sus ojos se abrieron a medias, azules y desenfocados. Estaban asustados y perdidos, pero debajo del miedo había un dolor antiguo que llevaba cargando mucho tiempo. Jake levantó con cuidado su cabeza y sintió el calor que desprendía su piel, calor de fiebre. Cuando le tocó el hombro para buscar heridas, ella volvió a susurrar. Esto está prohibido. No como advertencia, sino como súplica. Y Jack lo entendió, no le tenía miedo a él, le tenía miedo a las reglas, al juicio, al castigo que una joven monja podría recibir por permitir que un ranchero le pusiera una mano encima, aunque fuera para salvarle la vida. Jake sacó su pañuelo, lo mojó con el agua de su cantimplora y se lo puso en la frente. Ella se sobresaltó al principio, luego se relajó, casi derritiéndose al contacto de algo fresco por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. A lo lejos se oyeron cascos de caballos. Si alguien del pueblo la encontraba así, en sus brazos, no acabaría bien ni para ella ni quizá para él. Jack deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda. La levantó con cuidado y ella se apoyó en su pecho como si ya no tuviera fuerzas para resistir nada. Sintió lo ligera que era y supo que detrás había una historia. Fuera lo que había empujado a una monja al medio de la pradera de Kansas, no era algo pequeño. Pero mientras la llevaba hacia su caballo, una pregunta no dejaba de martillearle: ¿qué podía ser tan prohibido como para empujar a una joven monja al medio de la pradera de Kansas? Jake cabalgó despacio, manteniendo un brazo firme alrededor de la joven monja para que no se cayera del caballo. Ella permaneció en silencio todo el trayecto, respirando superficialmente, con la cabeza apoyada ligeramente en su pecho. Cuando llegaron al pequeño arroyo cerca del rancho Ollister, Jack se dio cuenta de algo extraño: ella no se había resistido, ni siquiera cuando despertó a medias y vio que la llevaba en brazos un hombre al que nunca había visto. Sus dedos se habían aferrado a su camisa como si se agarrara al último lugar seguro del mundo. Bajó del caballo y la llevó dentro de la cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una Biblia en la mesa que no había leído tanto como se había prometido a sí mismo. La acostó con cuidado en su cama. Empapó un paño y se lo puso en la frente. Ella se movió, sus ojos se abrieron lo justo para ver dónde estaba. Alivio. Un alivio lento que decía que no se había sentido segura en mucho tiempo. Le dio agua. Ella tomó un sorbo pequeño, luego otro. Cuando por fin habló, su voz era suave. ¿Dónde estoy? Jake acercó una silla. Rancho Hollister, a un par de millas al oeste de Dodge City. Te desmayaste en la hierba. Ella asintió como si esperara esa respuesta y supiera que se había exigido más allá de sus límites. Me llamo Jack, dijo. ¿Y tú? Fue como si incluso su propio nombre tuviera que protegerlo. Luego susurró. Hermana Elise. Jake asintió despacio. Elise. Ella miró alrededor de la pequeña cabaña, los dedos apretando la manta. Vio claramente que esta mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado. Intentó incorporarse.
Jack le sujetó suavemente el hombro. Tranquila. Aquí nadie va a venir a por ti. El miedo brilló rápido y afilado. No miedo de él. Miedo a que la encontraran. Tragó saliva. Jack, si preguntan por mí, tienes que decir que nunca me viste. Jake se echó hacia atrás, alzando las cejas. ¿Quiénes son ellos, que persiguen a una monja en pleno verano de Kansas? Y Liz miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego susurró las palabras que hicieron que todo el cuerpo de Jack se tensara. Jack, no huí de Dios. Huí de la gente que está dentro de la iglesia. ¿Qué demonios podía haber visto una monja para tener que huir por su vida? Jake se recostó en la silla, estudiando a la joven que tenía en su cama como si acabara de decirle que el mundo era plano. Huir de Dios era una cosa. Huir de la propia iglesia era otra tormenta completamente distinta. Y Liz se arrebujó más en la manta y miró sus manos. Le temblaban. Jake mantuvo la voz firme y tranquila, la misma que usaba con los caballos nerviosos. ¿Puedes contármelo? No hay nadie más aquí. Ella tomó una respiración temblorosa. En la misión de Dodge City, ya nada era santo. Jake sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Sabía que esa misión se suponía que era un lugar en el que la gente confiaba. Y Liz levantó la vista con ojos que cargaban más verdad de la que quería llevar. Hay un hombre allí, un hombre al que todos respetan, pero no es quien creen. Está usando la misión para ganar dinero, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz. La dejó hablar a su ritmo. Ella tragó saliva. Encontré cartas, libros con números que no tenían sentido. Se lo conté a una hermana mayor, y a la mañana siguiente había desaparecido. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Desaparecido a dónde? Y Liz negó con la cabeza. Me dijeron que se había marchado por su cuenta. Pero yo vi al sheriff hablando con el padre Whitlock esa misma noche. Y después, él empezó a vigilarme, a seguirme, a preguntar dónde dormía, dónde rezaba. Jake se pasó una mano por la mandíbula. El Sheriff Collins. Un hombre al que Jack nunca había confiado. Un hombre que olía a problemas incluso cuando intentaba parecer santo. Sabía que si me quedaba, desaparecería yo también. Así que me colé en un carro de carga que salía de la ciudad y viajé hasta el río. Luego caminé hasta que las piernas no me dieron más. Y así fue como me encontraste. Su voz se quebró en la última frase y, por primera vez desde que la encontró, Liz empezó a llorar. Lágrimas silenciosas y cansadas, de las que salen cuando una persona ha contenido todo demasiado tiempo. Jake se quedó en su silla, con las manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la mirada. ¿Sabes? Una vez me callé cuando debí haber hablado. Mi esposa necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos cerró la puerta porque no teníamos suficiente dinero. Salí de allí sin decir una palabra. Ella murió 2 días después. He tenido que vivir con ese silencio todos los días desde entonces. Así que créeme cuando te digo esto, si tú tienes el valor de hablar, yo no voy a permitir que lo hagas sola. Jake se levantó y se acercó a la ventana, mirando la tierra tranquila. Había pasado años ocupándose solo de sus asuntos, pero escuchar lo que esta chica había pasado despertó algo que creía haber enterrado con su esposa, la necesidad de proteger y de hacer las cosas bien. Y Liz, si lo que dices es verdad, esto es más grande que nosotros dos. Lo sé, pero no puedo volver sola. Jake se acercó, con la mirada firme. No volverás. No mientras yo respire. Ahora venía la verdadera pelea, la que sacude a todo un pueblo. 2 mañanas después, Jack se despertó antes del amanecer. Era una de esas mañanas tranquilas de Kansas en las que hasta el viento parecía contener la respiración. Salió, las botas hundiéndose ligeramente en la tierra fría, y escudriñó el horizonte. Dentro de la cabaña, Liz también estaba despierta. Sentada a la mesa, con las manos alrededor de una taza de agua tibia. Jake se sentó frente a ella. Bien, dijo. Necesitamos respuestas. Ella asintió.
Si el padre Whitlock sabe que escapé, mandará a otros. No se rendirá. Vamos a entrar en el pueblo. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿A Dodge City? Jake asintió. Si ese hombre está sucio, la gente tiene que ver la verdad con sus propios ojos. Y Liz respiró hondo, temblorosa. ¿Y si me ven? Jake sonrió un poco, con esa sonrisa que solo un ranchero mayor y terco puede tener. Pues que miren. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. Salieron juntos. Antes de partir, Jake le dio un viejo sombrero de sendero que colgaba junto a la puerta. Estaba descolorido por el sol y le quedaba grande, pero cuando ella se lo caló hasta las cejas, le ocultó media cara y le dio justo el coraje que necesitaba. La pradera se extendía ancha y dorada, ya subía el calor aunque la mañana aún era joven. Cuando aparecieron los tejados de Dodge City, Liz apretaba la silla con más fuerza de la que pretendía. Jake desmontó primero. Y Liz lo siguió, con las manos temblando. Él le puso una mano suave cerca del codo. Estoy aquí. Cuando llegaron al borde del pueblo, a Liz casi le fallaron las piernas. Le temblaban como aquel día en el campo, solo que esta vez no era el sol lo que la derribaba. No sé si puedo hacer esto, susurró. Jake le ofreció su mano, áspera y firme. No tienes que gritar, dijo. Solo tienes que decir la verdad una vez, y yo estaré a tu lado mientras lo haces. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo y no estaba sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirarlos y a reconocerla. Una monja desaparecida nunca permanece en secreto mucho tiempo. Junto a la entrada estaba el Sheriff Collins. Avanzó con esa sonrisa lenta y aceitosa que ponía cuando creía tener la sartén por el mango. Buenos días, Jake. ¿La traes de vuelta a donde pertenece? Jake ni parpadeó. Depende. ¿Tú piensas decir la verdad hoy? La sonrisa del sheriff se desvaneció lo justo para dejar ver al hombre de debajo. Entonces se abrieron las puertas de la misión y salió el propio padre Whitlock, rostro sereno, ojos fríos como un estanque de enero. Su mirada se posó en Liz. Aquí estás, hija. Ven, vamos a arreglar todo esto dentro. Y Liz retrocedió. Jake se puso delante antes de que el sacerdote pudiera acercarse más. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí. Collins soltó una risa corta, pero su mano bajó más hacia la pistola. Algunos retrocedieron, otros se quedaron mirando, saltando con la vista entre el sheriff y el ranchero como si vieran arder una mecha. Jake mantuvo los ojos fijos en el sheriff, tranquilo y firme. Pero por dentro sabía que un mal movimiento podía convertir esa plaza en un cementerio. Entonces Liz habló de nuevo, más alto esta vez. Yo vi los libros. Vi las mentiras. Y vi qué pasó con las que intentaron hablar antes que yo. Un hombre gritó desde atrás. Cuida tu lengua, muchacha. Ese sacerdote enterró a mi madre. Él nunca haría daño a nadie. Pero a su lado, el tendero dio un paso al frente, con la mandíbula tensa. El padre Whitlock me debe 3 meses de cuenta sin pagar, dijo. Y cada vez que pregunto me dice que Dios proveerá. Tal vez este sea Dios proveyendo. Una madre de la primera fila acercó más a su hija. Mi mayor fue a trabajar a la cocina de la misión, susurró. Un día simplemente dejó de volver a casa. Ni carta, ni despedida. Me dijiste que se había fugado. Pero padre, ¿tú también me mentiste? Jake miró los rostros a su alrededor. Algunos enfadados, algunos confusos, algunos simplemente cansados de sentirse pequeños. Todos confiasteis en este lugar, dijo. Pero la confianza solo funciona si un hombre la merece. Collins maldijo por lo bajo y sacó la pistola. Basta ya. Apuntó a Jake. Alguien gritó y se agachó. Cuando disparó, 2 peones de rancho se lanzaron contra su brazo y el tiro se perdió, impactando inofensivamente en los ladrillos sobre la puerta de la misión. En el caos, Whitlock giró y trató de correr hacia adentro. Dio 3 pasos antes de que el tendero y otro hombre lo derribaran en el umbral. La pelea abrió de golpe la puerta de la misión.
Papeles cayeron de un armario entreabierto. Una caja metálica golpeó el suelo y se abrió, derramando libros de cuentas y rollos de billetes por la entrada como tripas derramadas. Una anciana se agachó y recogió una hoja, temblándole la mano mientras leía. Dinero para los niños huérfanos, dijo. Enviado al Saloon de Sally en Dodge City. La gente se agolpó en el umbral y miró el desastre. Página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaron a quienes iban destinados. Nadie que lo viera todo expuesto necesitó que un juez se lo explicara, aunque algunos parecían desear no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie escuchó. El sheriff intentó liberarse, pero 3 hombres del pueblo le sujetaron los brazos antes de que pudiera hacer daño a nadie más. Jaque no tuvo que dar ni un puñetazo. La verdad peleó por sí sola. Al atardecer, Collins estaba encadenado en su propia cárcel, vigilado por hombres que ya no le temían. Whitlock fue llevado a declarar por hombres que ya no le tenían miedo. Y Elise se quedó en la puerta de la misión, no como una monja fugitiva, sino como la mujer que por fin trajo luz a un lugar que llevaba demasiado tiempo a oscuras. En vez de marcharse, Elise se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en todos los sentidos. Los registros se ordenaron y las bocas hambrientas por fin recibieron el dinero que les habían robado durante tanto tiempo. Cada sábado por la tarde, cuando terminaba el trabajo y la luz se volvía suave sobre la pradera, Jake llegaba cabalgando y esperaba junto a la cerca. Ella seguía llevando su hábito y aún no había decidido qué hacer con sus votos. Pero ambos sabían que algo había empezado aquel día en la hierba, cuando un ranchero agotado recogió a una monja agotada y se negó a dejarla desaparecer. A veces el amor más valiente no grita desde los tejados. Simplemente llega cada sábado por la tarde, ata su caballo al mismo poste de la cerca y espera en silencio bajo la luz dorada hasta el día en que ella por fin esté lista para salir a su encuentro. Y si quieres más cuentos del oeste, callados pero poderosos como este, puedes suscribirte y seguir cabalgando conmigo.